Como estaba diciendo, ¿verdad? Sabes diferenciar ahora la tuberosidad ilíaca y la tuberosidad isquiática, ¿verdad? Uno está arriba y otro está más posterior y lateral. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces la parte ya de la articulación de la cadera. Estamos costales, ahora vamos a hablar sobre su articulación. Y como dijimos, el costal se articula con el sacro y también se articula con el fémur. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de articulación? O sea, ¿cómo se va a llamar la articulación? Coxofemoral. Y tenemos que saber qué de las articulaciones, tenemos que saber qué tipo de articulaciones, qué movimiento ella es capaz de realizar y cuáles son las superficies con las que se va a articular. Ya sabemos ya que el acetábulo tiene una carilla semilunar que va a recibirle a la cabeza del fémur. O sea, estas dos estructuras le llamamos superficie articular. ¿Sí? Entonces, la superficie articular de la articulación coxofemoral es costal, carilla semilunar del acetábulo, fémur, cabeza del fémur. ¿Sí? Además de esto, también sabemos que la cabeza del fémur es mucho más prominente o de mayor tamaño que nuestro acetábulo, ¿verdad? El acetábulo es más pequeñito. Entonces, la cabeza del fémur va a quedar pequeño. Necesitamos entonces un pequeño labro que aumente la superficie articular. Ese le llamamos labro o también le llamamos rodete acetabular. Tipo una cápsula. Tipo una cápsula, que va a aumentar mucho más el espacio. ¿Sí? Si es así, va a aumentar mucho más el rodete o la cápsula o el labro, se le puede denominar también. Entonces, en esta parte es la que podemos ver el labro, que está pintado ahí en el fondo. Professor, a força nessa parte do tendão, que dá maior força nessa articulação, é a parte da cápsula que envolve o dentro da cabeça do fêmur que tem um tendão. La cabeza del fémur que va a tener ese ligamento. Que vai ser En la cabeza del fémur. né? Acá, esta partecita que me está diciendo, este es el ligamento redondo y es parte del fémur. Bueno, además entonces de las superficies articulares, tendremos que tener algunos ligamentos que van a ayudar a reforzar esta articulación. No pueden estar libres, ¿sí? Tienen dos ligamentos de refuerzo y que vendrían a ser una cápsula fibrosa y ligamento. La cápsula fibrosa podemos ver esta pequeña imagen y los ligamentos de refuerzo también podemos encontrar. Antes de pasar, ¿cuáles son los movimientos que nosotros podemos hacer? El tipo de articulación que tenemos en la articulación coxofemoral es esferoidea. O sea, es un movimiento el más móvil que existe, ¿verdad? Es la esferoidea. Lo mismo que lo que es de la articulación del hombro. ¿Sí? Podemos hacer todos estos movimientos que vendría a ser flexión del hombro, ¿verdad? Extensión, rotación lateral. Lo mismo vendría a ser entonces de la cadera. Podemos hacer flexión del músculo, ¿verdad? Podemos hacer la rotación lateral, abducción y también circunducción como esta. Podemos hacer un movimiento así. Todos estos movimientos vamos a hacer mediante esta articulación. ¿Sí? Esferoidea o, acá no se ve un chiquitito, dice enartrosis. Como dijimos, tiene que tener también un pequeño ligamento de refuerzo. ¿Cómo va a llamarse los ligamentos? Uno viene de acá, del ilio hasta el fémur. Entonces va a llamarse ligamento iliofemoral. Un ligamento iliofemoral va a irse hasta el trocánter mayor y tiene otra porción que se viene al trocánter menor. ¿Sí? Entonces tiene una porción que es más transversa y una porción que va a descender. ¿Sí? Otro ligamento iliofemoral. Tenemos otro ligamento que se llama ligamento pubofemoral, quiere decir que va a nivel de la pubis hasta lo que es el fémur, ¿sí? La trocánter mayor del fémur viene. Entonces es ligamento pubofemoral. Y tenemos otro ligamento que no es visible en esta imagen, sino que más bien es intraarticular dentro de la cápsula fibrosa basal, que es el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Estos ligamentos son los que me van a ayudar a reforzar mi articulación coxofemoral. Podemos ver que nuestra
ella va a estar cubierta totalmente en la parte anterior. Pueden ver que desde lo que es el acetablo hasta lo que es el cuello va a tapar totalmente, ¿verdad? Y si vemos en una imagen posterior, podemos ver que el cuello de nuestro fémur está un poquitito libre. Podemos observar también eso ahí. Bueno, ella también está ricamente irrigada y inervada, ¿sí? Mediante la denervación podemos hacer esos movimientos. Y también está irrigada. Y está irrigada por estas dos arterias que podemos ver acá, que es rama de esta pequeña arteria. Arteria femoral profunda sería mi arteria que va a dar origen a estas dos, ¿sí? Esta es mi circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial es la que se va para atrás. Entonces, estas dos arterias son las arterias principales de mi articulación. ¿Rama de quién? De la femoral profunda. ¿Qué es la femoral profunda? Pues es rama de la arteria femoral. No se preocupen que vamos a hablar bien minuciosamente de la arteria femoral. Solo le adelanto, mi arteria femoral origina a mi arteria femoral profunda. Y de esta femoral profunda salen estas dos ramitas para mi articulación profunda. Se llama circunfleja femoral lateral, circunfleja femoral medial, la que ya para atrás. Circunfleja significa que es circular y le va a envolver al medio. Le llamamos circunfleja, porque le va a envolver de forma circular. Bueno, y después tenemos a los nervios. Los nervios que van a inervar esta zona, entonces, rama del plexo lumbar y rama del plexo sacro. El nervio femoral y el obturador del plexo lumbar. Y del plexo sacro, el nervio ciático, el nervio cutáneo femoral posterior, que es el FC, ¿sí? Y el nervio del cuadrado femoral. Vamos a ver más adelante el plexo sacro y el plexo lumbar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ustedes hasta dónde más o menos se quedaron con el doctor? Esta parte de ahí ya vamos a repetir igual. Bueno, tenemos los músculos pélvico-cantéricos y hay que saber que el músculo pélvico-cantérico se divide en músculos glúteos y se van a dividir en músculos pélvico-cantéricos propiamente. ¿Sí? Los músculos glúteos están dados por tres músculos glúteos y uno que se llama flexor de la parte delante. Entonces tenemos glúteo macro, glúteo medio y glúteo menor. Y el tensor de la fase lateral. ¿Cuál de ellos va a ser el más superficial de todos? Glúteo macro y el tensor de la fase lateral también es superficial. Se les puede ver también, ¿sí? ¿Y cuál es el que está en el plano medio? Glúteo medio. El plano más profundo está en el glúteo menor. ¿Okay? Y por el otro lado tenemos a los músculos pélvico-cantéricos. Ellos son mucho más profundos y se pueden observar. Solamente en la maqueta pudimos observar que es un músculo que también profundo. Tenemos al globo piriforme, que también se le denomina piramidal. Tenemos al gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, obturador externo. El obturador externo es el que nos vamos a poder encontrar en una de las imágenes, porque ya es en la mitad anterior también. Y nosotros todo lo que vemos los pélvico-cantéricos son posteriores. Entonces todas las imágenes que se suelen ver es todo en la mitad posterior y no se le puede nunca observar nada. Que es el obturador externo. Va a estar en la misma línea que el obturador interno. El obturador interno que va a tapar la vista y no va a poder verlo. Y por último le tenemos al cuadrado femoral. Cada uno de ellos va a tener su nervio que va a tener casi el mismo nombre. Bueno, acá podemos ver un plano más superficial y estaban estos dos músculos, ¿verdad? En la vista posterior debería ser el músculo glúteo mayor. Y podemos ver dónde se inserta mi músculo glúteo mayor, cómo se llama la posición. Esta ilíaca, ¿verdad? Se puede ver que la parte más posterior de la carta ilíaca ya viene, se puede insertar ahí
insertar en una cintilla o de tracto iliac allá abajo. Sería el glúteo mayor. Si retiramos pues el glúteo mayor, es la que le vamos a observar mejor al glúteo medio. El glúteo medio está escondidito acá. Se puede ver solamente ahí arriba, la parte superior nomás del glúteo medio. Se puede ver también que se va a insertar ya en la cara glútea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el muslo tenía cara glútea? Se le puede ver ahí al glúteo medio que se va a insertar en la cara glútea, ¿no? Y podemos ver, hablando aquí todavía del glúteo mayor, se puede ver que se inserta hasta en el fémur, inclusive. Tiene una porción acá en nuestro fémur que llamamos línea de trifurcación lateral o tuberosidad glútea. Por eso llamamos que ahí se puede insertar un glúteo mayor. Y en una vista más lateral se puede ver este pequeño músculo que va a ser el tensor de la fascia lata. ¿Y qué es esta fascia lata? La fascia que va a recubrir, esta fascia, ven que tiene un color más blanquecino, ¿verdad? Es una fascia que va a cubrir a los músculos del músculo. ¿Cómo se llama? Fascia lata. La parte del glúteo también tiene una fascia, que llamamos fascia glútea. Una vez que la fascia glútea y la fascia lata se entrecruzan, se quedan un poquito más gruesitos, llamamos el tracto iliotibial. El tracto iliotibial es mucho más grueso, una banda fibrosa, bien gruesa, que es mi tracto iliotibial. Y la fascia lata vendría a ser solamente esta pequeña porción. Tensor de la fascia lata vendría a ser solamente esta parte. ¿Sí? Entonces la fascia lata es todito el que va a cubrir a los músculos del músculo. Y mi tensor de la fascia lata es mi músculo pequeño también. ¿Sí? Va a tensionar a esta fascia. Entonces llamamos tensor de la fascia lata. ¿Sí? Cubre a los músculos del músculo. Los músculos que están cubiertas por fascia. Y la fascia se llama lata en el caso del músculo. Y la fascia que cubre los músculos del glúteo, fascia glútea. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi tracto o cintilla iliotibial. Siempre quieren confundir y quieren colocar fascia lata. Este es mi tracto iliotibial. Es la parte que es más engrosada. La parte de la unión de quién? De la fascia lata con la fascia glútea, que queda un poquito más grueso y es mi tracto iliotibial. Cuando nosotros hacemos ejercicio, en realidad yo no hago buena velocidad, que hay personas que hacen ejercicio, pueden ver que el muslo entra en la parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un ligamento nomás, ¿verdad? Entonces el ligamento no va a crecer acá. Los músculos son los alrededores, son los que van a crecer. Entonces el músculo crece y el ligamento va a permanecer del mismo tamaño, ¿verdad? Pueden ver que entra mucho más. Esta parte no crece del músculo. Bueno. Acá podemos ver otra vez una imagen más profunda. Podemos ver al glúteo mayor, se le puede retirar, se le puede ver al plano más profundo, ¿verdad? Se le puede ver al glúteo medio, nomás de ahí. Se le puede cortar otra vez para verle ya perfectamente al glúteo menor. ¿Sí? Entonces, esta es parte del glúteo medio, ¿sí? También este pequeño músculo que se corta. Podemos ver a este músculo, que es el músculo ilisoide. Tenemos acá mi gemelo superior, este es mi oculador interno, porque el externo no podemos visualizar, la vista posterior. Este va a ser mi gemelo inferior y el cuadrado femoral. Están acá los músculos pélvicos antéricos propiamente dichos. Podemos ver que el músculo piriforme o músculo piramidal está adentro a nivel de lo que es este hueso, en la cara anterior del sacro y va a salir para atrás. Va a tener que pasar una pequeña escotadura que está formada por estos ligamentos. Pueden ver que es un pequeño circulito acá, podemos observar, ¿verdad? Esta escotadura se va a llamar escotadura ciática mayor. Muy bien. Eso es importante. Uno de los contenidos de la escotadura ciática mayor es mi músculo piriforme. En realidad es el principal, ¿verdad? El contenido principal es piriforme. Acá tenemos otra pequeña escotadura, que es escotadura ciática menor. Y el músculo atraviesa por la escotadura
interno, ¿verdad? Musculador interno. Además de varios nervios también, ¿verdad? Pero el músculo es el musculador interno. Bueno, el glúteo mayor entonces es el más voluminoso y es el más superficial, ¿verdad? El más superficial de los planos. El glúteo medio está en un plano medio y que en su mayoría de las partes va a estar tapada, lista por el glúteo mayor. Entonces solamente esta parte de arriba la vamos a poder observar bien, ¿verdad? A no ser que se dice que se quite, como estamos viendo en la muestra, se puede ver mediante que se retiró al glúteo mayor. El glúteo menor es el más profundo, un plano más profundo. ¿Qué músculo vendría a ser este? Mi borde, muy bien, este va a ser mi gemelo inferior y este va a ser mi cuadrado femoral. Y acá podemos ver a este músculo solamente de una vista más lateral o una vista anterior, ¿verdad? Este músculo forma parte del músculo glúteo. ¿Sí? Ventrocentérico del músculo glúteo. Bueno, acá nuevamente está hablando de los objetivos, de sus inserciones y las acciones musculares de cada una de ellas. Bien. Bueno, acá dice el glúteo mayor está elevado por el glúteo inferior. ¿No hay una imagen acá? No, no hay una imagen. En el plexo sacroiliac vamos a observar bien. Hay el músculo piriforme. El músculo piriforme es el que le va a dividir en dos regiones. Este es mi músculo piriforme, ¿correcto? Mi músculo piriforme es el que me va a dividir en dos porciones a mi región, ¿sí? Acá en esta región voy a llamar región suprapiriforme y esta zona la voy a llamar región intrapiriforme. El músculo glúteo mayor tiene un pequeño nervio que va a pasar por encima de este músculo, que es el músculo piriforme. El nervio va a llamarse nervio glúteo, pero el glúteo medio y el glúteo menor. Es el nervio glúteo superior. Y por debajo va a pasar el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior pasa por debajo del piriforme y le va a llevar a quién? Al glúteo mayor. El nervio glúteo superior va a pasar por encima del piriforme y le va a llevar al glúteo medio. El glúteo inferior, el nervio glúteo superior son ramas de intestino sacro. Tenemos también el tensor de la fascia lata y él también va a estar inervado por el mismo nervio del glúteo medio y glúteo menor, es decir, por el nervio glúteo superior. Todos ellos son ramas de quién? Ramas del plexo sacro. El glúteo mayor, ¿qué función me va a hacer? Me va a hacer la extensión del músculo, ¿sí? Y también la rotación lateral. Es diferente hablar de rotación lateral y abducción, ¿sí? Abducción es abrir el músculo y rotación lateral vendría a ser solamente de forma lateral, ¿sí? Rotar lateralmente a mi músculo. Se va a hacer un movimiento del glúteo, ¿sí? Después tenemos al glúteo medio y glúteo menor. A ella sí me va a hacer este movimiento. Abducción. La abducción es levantar, por así decirlo, al músculo. Rotación medial, rotación lateral. Lateralmente y medialmente a mi músculo. Y el tensor de la fascia lata, lo mismo. Podemos ver que mi tensor de la fascia lata está bilateral, pero el movimiento que me va a realizar es abducción, principalmente abducción. Entonces mi glúteo, lo que quiere trabajar